Hola amigos, ¿qué tal? Susi Carbo de nuevo dándoles una cordial bienvenida a este su espacio de charlas trendy, que hoy continúa con la tercera entrega de charlas de mujeres 2023. El tema de hoy, las mujeres en el campo de la comunicación deportiva, periodismo deportivo. Nuestra invitada a continuación. Hola Susi, un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes de Charlas Trendy. Es un placer para mí estar contigo. En nuestro espacio en el día de hoy solamente vamos a tener una invitada a diferencia de los programas anteriores, porque además nuestra invitada va a ser también testimonio, la persona que va a testimoniar una vivencia muy particular que ha vivido en el campo del periodismo deportivo. Pero como es tradicional aquí en Charlas Trendy, dejemos que sea ella quien se presente. En sus propias palabras, ¿quién es Connie Mora? Bueno, pues soy una persona de 45 años, soy periodista de deportes, llevo ejerciendo esta profesión hace ya 26 años, prácticamente desde que empecé a estudiar, empecé a ejercer. He estado siempre en la línea del periodismo deportivo, creo que desde que empecé a hacer mi primera transmisión de fútbol, nunca me salí de lo que es el periodismo deportivo, me apasiona, me gusta, soy feliz con la profesión que escogí, soltera, sin hijos y enamorada de mi familia como tal, de mis hermanos, de mis sobrinos y de mi trabajo. Ya nos ha indicado ella cómo hace la elección de estudiar comunicación, pero queremos saber cómo se decide por hacer periodismo deportivo en una época que no era tan común que las mujeres se inclinaran por dedicarse a este espacio, año 95, 96, para ser más exacto, cómo ella se decide por el periodismo deportivo. Cuando yo empecé en el colegio superior, la idea no era ni tenía en el panorama el periodismo deportivo. Yo sabía que existía la Selección Colombia de fútbol, sabía que existía Atlético Nacional porque yo era la enamorada número uno de Andrés Escobar de Atlético Nacional y paré de contar. Yo no tenía pensado nada de esto, yo quería ser DJ, yo quería estar en una emisora, en ese momento era feliz con el vallenato y mi sueño era presentar todos los temas musicales de Diomedes Díaz en Radio Uno. Pero bueno, la vida me cambió totalmente, empecé a hacer prácticas en la emisora de Jorge Barón acá en Bogotá y un día conocí al director de deportes de esa emisora, nos invitó junto a mi compañera y a mí a que fuéramos a una transmisión de un partido de fútbol que pues obviamente era como la tercera categoría, no era ni siquiera de primera categoría. Y por algún motivo tuvimos que ayudarle al señor porque los otros muchachos no habían llegado, entonces, ¿quién hacía parte periodística? ¿Quién hacía la parte de la lectura de comerciales? Y a la gente le gustó tanto, éramos el segundo grupo de mujeres que participaba en esa emisora, pero las otras ya se habían retirado hacía unos cuantos años, entonces volver a tener como esas voces femeninas en las transmisiones de fútbol aficionado para los oyentes de esa emisora fue muy chévere y los comentarios fueron muy agradables, entonces el señor nos dice, bueno, miren, si ustedes quieren, bueno, en ese entonces nos pagaban 5.000 pesos por ir a una transmisión de fútbol, o sea, imagínate, te estoy hablando que eso fue en el año 97, 96, 97. Entonces uno se sentía millonario, con 5.000 pesos era una gran cantidad de plata. Y cuando nos dice que si queremos seguir, que pues él nos sigue pagando los 5.000 pesos y que nosotros vamos a todas las transmisiones, pues nos llamó mucho la atención y dijimos, bueno, pues sí, quedémonos ese día a ese partido. Yo fui con mi mamá, entonces me dijo, nena, pues si quieres seguir, pues yo te sigo acompañando porque los estadios siempre quedaban retirados de la casa donde vivíamos y demás. Y ella se metió conmigo a apoyarme también y de ahí nació ese camino al periodismo deportivo. En el momento en que Connie decide dedicarse al periodismo deportivo, año 95, 96 para ser más exactos, en Colombia particularmente no existía esta especialidad como si en otros países, Argentina por ejemplo. ¿Por qué decides entonces escoger esta especialidad, ya contándonos lo que escuchamos anteriormente, pero también por qué en Cuba? ¿Dónde se presenta esa oportunidad? No había muchas mujeres que hicieran periodismo deportivo, pero ya se había abierto un camino. Ya habíamos tenido acá en Bogotá a Claudia Lera Hernández, estaba Blanca Luz Uribe, que fue jefe de prensa de Millonarios durante muchos años, estaba María Elena Chavarro, estaba Pilar Montoya, en Medellín estaba Esperanza Palacios. Digamos que había un grupito muy
muy cerrado, pero de mujeres que ya habían abierto un camino y que habían demostrado que pertenecer a este mundo del periodismo deportivo no era imposible, que se podía hacer. Y digamos que cuando yo llego a esa primera transmisión del fútbol aficionado, a pesar de que tuve, pasé por las chanzas de los futbolistas, de que me dieran números que no eran, de no saber que era un tiro libre, que era un tiro esquina, que era una falta, pero Hugo Prieto, que era el director de deportes de Punto 5, como que me fue llevando durante ese partido, diciéndome al oído, mira, tienes que decir esto, fue tiro de esquina para tal equipo, fue falta para tal jugador. Y como que me terminé metiendo tanto en el cuento que me pareció chévere. Y digamos que más allá de eso era, estoy en la radio. O sea, eso era lo que yo quería desde que empecé a estudiar en el colegio superior. Y empecé a molestar y a molestar al decano porque yo quería saber qué era estar en la radio, qué era estar en la televisión y cómo era un set y demás. Entonces, creo que fue más esa sensación de decir, Dios mío, me están escuchando por medio de la radio, hay no sé cuántas personas me están escuchando y yo me sentía pues una diva, yo me sentía súper famosa, yo decía, esto es como chévere. Y en el estadio, claramente las personas también como que volcaban sus miradas a las mujeres que estábamos ahí. Ya después cuando empieza a pasar un poquito más el tiempo y que ya empiezo a trabajar con el fútbol de la primera división y demás, eh, me encontré con personas totalmente diferentes a lo que yo en algún momento había escuchado de cómo habían tratado a las mujeres. O sea, me encontré con un grupo de hombres que me apoyaron muchísimo, que me brindaron, sí, me brindaron ese apoyo que se necesita para estar en un mundo de solo hombres. No sé si por mi forma de ser o, bueno, realmente no tengo idea. O porque ellos ya a las otras mujeres le habían hecho todas las embarradas habidas y por haber y les habían hecho la vida imposible que cuando yo llegué, pues ya no fue tan difícil entrar a este mundo. Entonces ahí fue, digamos que donde yo terminé como creyendo que sí era algo en lo que yo quería desempeñarme y que me gustaba que la gente, o como llamar la atención, que tener la atención de la gente, eso me gustaba muchísimo. Y los futbolistas conmigo fueron muy amables, muy pocas veces pasaron de largo, entonces eso me hizo como cogerle más cariño al periodismo deportivo. No tuve en ningún momento como ese rechazo que algunas colegas sí tuvieron en sus inicios. Vamos a hacer nuestro primer corte a comerciales dejándolos antes con los resultados de la encuesta de la semana anterior y pidiéndoles que no se muevan de aquí, de su canal Telecaribe. Volvemos en un momento. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. Continuamos en Charlas Trendy con nuestra invitada Connie Mora, periodista deportiva. El año pasado, Connie se desempeñaba como coordinadora de operaciones de medios en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20. Se llevó a cabo en la ciudad de Cali. Ella, en carne propia, vivió lo que es la discriminación, la violencia psicológica. Vamos a hablar con ella acerca de ello. Por eso les decía que nuestra invitada también es el testimonio acerca de cómo fue vivir esa experiencia, qué pasó y cómo está su día hoy en día. Pues tristemente, pues no es tan fácil hablar de la situación. Creo que, como te decía, llevo ya 26 años trabajando como periodista deportiva y jamás en todos estos años había tenido una situación dura, difícil
y que termina siendo de verdad un maltrato psicológico y un abuso laboral bastante fuerte. Yo estaba trabajando en el campeonato sub-20 de atletismo, en el campeonato mundial, y desafortunadamente pues la persona que estaba como jefe, como director de ese campeonato, pues tiene una forma muy particular de tratar a las personas, no solamente a las mujeres, sino en general, pero digamos que en este caso yo era la coordinadora de operaciones de medios y llegó un momento desde el día prácticamente uno que con él pues las cosas no se dieron, hasta el punto, por ejemplo, de tirarme los papeles en la cara porque lo que yo escribía no era algo con lo que él estaba de acuerdo, eh, de hacerme quedar mal delante de la gente por de pronto estar en una reunión y yo mirar el celular o mirar el computador y decirme delante de todo el mundo que respetara, que esto era algo muy serio, pero si los otros 30 estaban en el computador, en el celular, eso no importaba, solamente era conmigo. Y llegó un momento en el que, pues cuando yo siento esa falta de respeto hacia lo que soy como persona y hacia lo que soy como profesional, pues yo tampoco me quedo callada, ¿sí? Y de pronto esa es una de las cosas que la gente no espera, ¿no? Esperan que uno sea sumiso y que uno no diga nada. Entonces, pues sí, en algún momento de su maltrato, pues yo también reaccioné fuerte y de manera de voz alta le dije que me tenía que respetar y que si no había respeto, que definitivamente las cosas no funcionaban. Y, y yo creo que eso pues obviamente llevó a un choque más fuerte porque él se dio cuenta que conmigo no iba a ser como con otras personas que simplemente agachaban la cabeza, pero entonces un día me regañaba, me hacía quedar mal, me gritaba y al otro día me decía, campeona, usted es una dura, usted aquí va a hacer cosas muy importantes, usted aquí va a crecer profesionalmente, y no, pero a los 2 días volvía y me trataba mal. Entonces tú estás como en una montaña rusa en que no sabes si eres buena o si eres una porquería. Ya Connie ha descrito con detalles lo que ha sido vivir este proceso. En este momento, hoy en día, ya cuando ha iniciado un proceso, valga la redundancia, ya en derecho, en la parte penal inclusive, ¿qué espera Connie de este proceso? Mira, yo creo que lo principal en este caso es reconocer y pedir públicamente disculpas, o pedir perdón, porque yo creo que es más perdón por todo el daño que le ha causado a tantas personas, porque lo hizo y porque fue demasiado grosero con muchas otras personas. Yo creo que el reconocer que ese maltrato ha sido por parte de él, creo que es algo fundamental. Digamos que a veces la gente me dice, no, pero es que perdiste tu trabajo, pero es que ya no te siguieron pagando. Yo dije, bueno, pues la parte económica siempre se va a solventar de otra manera. Si llega dinero por lo que dejé de trabajar, maravilloso, si no llega también. Pero creo que como persona, creo que como mujer, creo que como profesional de cualquier área, lo más importante es que él salga a dar a pedir perdón públicamente a todas estas personas que nos ha maltratado y que ha sido tan grosero. Además es que no, han sido muchos años y la gente no ha tenido, como te digo, la cara para poder hacerlo porque de pronto dependen mucho de lo que pase allá en Cali y no se quieren meter con una persona que de pronto les cierre las puertas. Entonces creo que ese miedo hace que no hablen, ¿sí? Y el día que se hable y el día que se diga y el día que se destapen cosas, pues yo creo que va a ser una tranquilidad muy grande para muchas personas que trabajan o que han tenido relación con él allá en Cali. Eso es lo que más quiero, la verdad, eso es lo que más quiero porque él tiene que entender que uno tiene que ser ante todo persona, que uno tiene que ser educado, que uno puede ser fuerte en su trabajo, que uno puede ser serio en su trabajo, que uno puede ser exigente en su trabajo, pero ante todo uno tiene que ser persona. Definitivamente no es fácil recordar estos momentos. Muchísimas gracias por la confianza, Connie, por la oportunidad, porque la idea es que estas charlas de Mujeres 2023 sumen
para otras mujeres. En esa medida tengo que preguntarte, debo preguntarte, si estás sanando, ¿cómo has sentido que ha sido esa sanación interna tuya? La verdad no sé qué decirte, porque en algún momento pensé que, pues que sí, que ya lo superaba, que había pasado el tiempo, que hablar del tema era como lo mejor, ¿no? Pero pues me pongo así. Y sé que no es lo normal, no es lo más fácil, no es lo que yo quisiera porque creo que, si te puedo decir, creo que ni siquiera he llorado tanto por la muerte de mi mamá como he llorado cada vez que me acuerdo del maltrato de este señor y de todas las cosas que me hizo vivir. Entonces, pues no sé, al final de cuentas llegará el momento en el que todo pase. No sé si tenga que esperar a que la fiscalía haga algo y que este señor salga y hable. Tal vez ese será el momento en el que pueda sanar, en el que pueda sanar el haber vivido la peor situación que he podido tener como profesional en mi carrera deportiva, en mi carrera periodística deportiva, porque en serio que pues nunca, 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 nunca había sentido algo similar a esto. El periodismo deportivo ha sido un escenario tradicionalmente machista, manejado por hombres. Inclusive la cobertura se da de acuerdo al género. En el caso tuyo particular, Connie, a esas personas que en este momento te están escuchando, ¿qué mensajes le envías? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué opinión te merece darles a través de nuestras cámaras? Mira, yo les diría que saquen la fuerza de donde no la tienen. La ventaja que tenemos hoy día es que muchas de estas eh, denuncias o quejas o conversaciones se pueden hacer anónimas. Que no dejen pasar más tiempo, porque cada vez que una persona maltrata y nosotros nos quedamos callados, es darles a ellos o a ellas, porque también pueden haber mujeres que lo hagan, pero es darles a ellos a entender que lo que están haciendo está bien, que no se pongan a pensar que simplemente porque es que en un mes se termina mi contrato, porque este evento solamente dura 15, 20 días más, entonces aguantémonos. No, porque aguantarse una y dos y tres veces es darles a entender a ellos que lo que están haciendo es correcto, mientras nosotros por dentro estamos volviéndonos a pedacitos. Que lo más importante es hablar, es hablar. Y muchas veces se puede hacer de manera anónima, así que lo más importante es eso. Cuando se habla, cuando se dicen las cosas, creo que estamos aportando muchísimo a que tengamos una sociedad mejor y a que tengamos unos mejores tratos en cualquier ámbito profesional en el que estemos envueltos nosotros. A continuación vamos a ir precisamente con la pregunta de la semana. Usted que está viendo estas charlas de Mujeres 2023, ¿cree que ha evolucionado el rol de la mujer en el escenario deportivo, en el periodismo deportivo? Los esperamos en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, para que nos contesten. Y volvemos aquí un momento después que vean estos compromisos comerciales. En Bahamar somos fabricantes de productos de aseo para el hogar y personalizados. Contáctanos. Poblado Suites, el confort que usted merece en Barranquilla. Ya para la parte final, 3 preguntas concretas. La primera, las mujeres en el escenario deportivo, pero desde el punto de vista de las deportistas, Connie. Son mujeres que quieren ser esposas, madres, hijas, profesionales, pero además quieren ser deportistas.
¿Tu opinión acerca de ello? Claro, total, es que, pues date cuenta que, y lo hablábamos detrás de cámaras, muchas veces se tiene esa concepción de que para uno realizarse como mujer, sí o sí tiene que casarse y tener hijos, ¿no? Entonces, ya de por sí ahí tú le estás poniendo, digamos que una barrera. No digo que esté en contra nada de tener hijos, ni mucho menos, ni de casarse, sino que yo no lo he hecho y tampoco quiero tener hijos. O sea, hay muchas otras formas de sentirse uno realizado. Pero, por ejemplo, las mujeres que sí lo quieren hacer y que al mismo tiempo quieren ser deportistas, pues llegar a tener esa dualidad de miércoles, estoy con mi novio, me propuso matrimonio, me casé y él quiere tener hijos, pero resulta que yo estoy en un ciclo olímpico y quiero llegar, no sé, a tal olimpiada. Pues en el camino no puedes quedar embarazada, sencillo, es muy difícil. O tienes que decidir una cosa o la otra. O tienes que decir, sí, voy a tener mi hijo y me espero, no sé, pues otro ciclo olímpico para poder llegar allá, porque si cualquier tipo de deporte que tú escojas, pues no te va a dar la posibilidad de entrenarlo como debe ser para poder llegar a un buen nivel después de haber tenido un hijo. O sea, no es que sea, uno no queda ni impedido, ni uno queda enfermo, ni nada por el estilo, pero el tiempo que tienes que dedicarle a un embarazo, a una crianza y demás, pues obviamente te va a quitar ese tiempo que tú necesitas para el entrenamiento. Y cuando tú quieres ser un atleta de alto rendimiento, pues no estás pensando en que vas a entrenar una vez cada semana. Tú tienes que entrenar todos los santos días, por lo menos una vez al día. Y por lo menos, porque realmente una persona de alto rendimiento entrena 2 y 3 veces al día. Entonces, esa parte, compaginar todo eso, yo admiro muchísimo a las mujeres que lo han logrado hacer y que han decidido cómo organizar su vida para decir, bueno, aquí paró mi etapa de deportista, ahora quiero tener hijos y luego vuelvo. Y tener esa fortaleza que les da el entrenamiento, que les ha dado la disciplina y demás, para que después de haber tenido un hijo vuelvan otra vez a coger esa línea ascendente y volver a llegar a ser grandes deportistas. O sea, es algo que de verdad es de admirar. Connie Mora ha sido una periodista deportiva que ha cubierto, podemos decir que está llena de charreteras en ese top, eventos internacionales como los Olímpicos de Río de Janeiro, de Londres, sin hablar la infinidad de torneos que ha tenido la oportunidad de estar al frente. Es merecedor en este momento consultarle cómo ve la participación de estas deportistas, de las deportistas colombianas para lo que viene en las justas internacionales. Pues mira, yo creo que justamente en este momento de la televisión colombiana, creo que muchos lo pueden ver con el programa que está en la televisión nacional y lo que han tenido que pasar, por ejemplo, Ingrid Valencia, Yuri Alvear, que, oye, claro, están en unos deportes que normalmente no son bien vistos para las mujeres. O sea, Ingrid meterse a ser boxeadora y ser una grandiosa boxeadora a nivel mundial, que justamente en estos días ya está por empezar el mundial, pues no le fue nada fácil. Y no es solamente tener que romper estereotipos ante una sociedad, sino ante su propia familia, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo vemos clarito y hay muchas situaciones que de pronto no las conozco tan de fondo, pero sí sé que a muchas les tocó, por ejemplo, ponerse a vender empanadas, hacer rifas para poder conseguir plata para ir a un evento. Claro, a algunos hombres también les ha tocado, no vamos a decir que es que solamente le pasa a las mujeres, pero cuando una mujer decide estar en un deporte que es más machista, pues todavía se le cierran un poquito más las puertas. Entonces, creo que en ese caso ha sido mucho lo que se ha logrado. Katherine Ibargüen, por ejemplo, hablaba muchas veces de cuánto le tocaba a ella caminar de su casa a la tienda para ir a comprar el pan porque su abuela la mandaba a comprar el pan y no eran ni 5 ni 10 minutos. O sea, no eran metros lo que tenía que caminar. Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que hace que el resultado que se ve ahora, pues lo sintamos como un poquito más lleno de orgullo por todo lo que han hecho. Les ha tocado realmente difícil. Y también si lo hablamos desde el punto de vista de los deportes, donde
la capacidad económica no es fuerte, ¿no? Entonces, nos damos cuenta también que es difícil que estudien, que se preparen deportivamente al mismo tiempo. Entonces, escoger una de las dos es bastante complicado, ¿no? Y al final de cuentas, son situaciones que llevan a la mujer como a esforzarse un poco más, a dar ese 1 o 10 o 100% más de lo que es su rendimiento y de lo que es su dedicación para llegar a estar en lo más alto de un podio o ser reconocidas a nivel internacional. Connie, muchísimas gracias por haber participado en Charlas de Mujeres 2023. No fue fácil conseguir este programa, no fue fácil conseguir testimonio. Eres una mujer muy valiente. Muchísimas gracias por confiar en Charlas Trendy, por confiar en esta conversación para que otras mujeres les sirva, escuchen, se inspiren. A ustedes, recordarles la cita aquí el próximo miércoles con otras Charlas de Mujeres 2023. Porque aquí hacemos sororidad. Recuérdenlo, nos vemos a las 10 en punto aquí en Telecaribe.